Bueno chicos, buenas tardes. La siguiente es una clase offline que se desarrollaría el 3 de diciembre del 2021. Sin embargo, pues por el momento vamos a ponerla de manera asíncrona, ¿vale? Ustedes van a poder consultarla en el periodo de 2 a 4 de la tarde en el aula virtual, ¿ok? Entonces, comencemos para poder minimizar un poco el tiempo, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver, ya. Vamos a empezar con unos dispositivos, o vamos a hablar directamente de unos dispositivos que son bastante importantes en el área de electrónica y que, a diferencia de la resistencia, pues tienen unos fenómenos bastante particulares. Son demasiado útiles en el sentido de que con ellos podemos fabricar sistemas como osciladores, podemos fabricar sistemas como reguladores, podemos fabricar sistemas como estabilizadores y un sinnúmero de dispositivos bastante importantes en el área de la electrónica y bueno, a nivel de el uso de estas diferentes tecnologías que se puede llegar a aplicar, ¿no? Y el primer elemento es conocido como el capacitor o condensador, que es específicamente un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica en forma de un campo eléctrico, ¿vale? ¿Cuándo se forma un campo eléctrico? Lo vimos en clases anteriores donde decíamos, si nosotros tenemos dos regiones en el espacio, en un espacio diferente, en una región, en donde estos dos puntos nosotros tenemos una cantidad de carga que genere directamente un campo de atracción entre ellas en el espacio, es decir, un conjunto de cargas positivas, un conjunto de cargas negativas, se va a generar un campo de fuerzas entre las cargas. Ese campo de fuerzas, ¿cierto?, es un campo eléctrico. Se denomina campo eléctrico porque es formado por cargas eléctricas, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a aprovechar este concepto para poder crear el famoso capacitor. Entonces, la idea básica, y desde el punto de vista más simple, más sencillo, es utilizar dos placas paralelas. Se van a utilizar dos placas conductoras paralelas como las que ustedes observan en el dibujo A, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esas dos placas paralelas, las separamos directamente, pues no vamos a tener absolutamente ningún fenómeno, ¿vale? Si nosotros tomamos esas placas paralelas y las dejamos bastante cerquita y llenamos las placas, una con carga positiva y la otra con carga negativa, vamos a tener un fenómeno interesante entre esas dos placas. Y es que se va a crear un campo eléctrico. Las cargas positivas acumuladas en una de las placas van a terminar atrayendo las cargas negativas, pero como las cargas no pueden saltar porque hay un espacio en donde ese espacio no permite la conducción, pues lo que vamos a tener es que las cargas positivas y las cargas negativas se van a mantener fijas en cada una de sus placas. Vamos a tener una placa positiva, vamos a tener una placa negativa, y por más que ustedes quiten la electricidad, así ustedes quiten la alimentación eléctrica hacia el capacitor, nosotros tendremos que por efecto del campo eléctrico, del campo de atracción que se genera entre las cargas positivas de una placa y las negativas de la otra, esas cargas se van a mantener en sus respectivas placas. De tal manera que lo que tenemos es una forma de acumulamiento. Vamos a tener que nuestras cargas se acumulan y se mantendrán ahí. ¿Eso qué significa? Significa que tal como vimos cuando estábamos tratando el tema del voltaje eléctrico, nosotros vamos a tener un voltaje eléctrico almacenado entre las placas, ¿ok? La idea básica es que este sistema debe tener tres componentes, ¿vale? Uno, las placas que deben tener un área determinada, deben ser de un tamaño determinado, porque sabemos que entre más grande sean esas placas, pues mucho más cantidad de cargas pueden almacenar. Y entre más cargas tengamos almacenadas en las placas, pues más voltaje, más diferencia de potencial habrá entre ellas, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, debe haber un espacio entre las dos placas de separación. Ese espacio necesariamente podría estar con aire, pero no es solamente el aire el que se utiliza para poner algo sobre ese espacio de separación, ¿vale? La idea básica es que tenemos un material o tenemos un algo, en este caso puede ser aire o puede ser un material, pero que debe tener características no conductoras. Si nosotros hacemos esta especie de sándwich, ¿listo? Nosotros vamos a tener que, dependiendo del material que ubiquemos entre las dos placas, va a haber mayor o menor fuerza de atracción. Todo depende del tipo de material que nosotros coloquemos. Pero lo importante es que dicho material debe ser aislante totalmente. Debe evitar que las cargas fluyan de una placa hacia la otra, ¿ok? Y el otro elemento que es importante también es el hecho de que cuando nosotros tenemos esa distancia de separación y esta área de las placas, pues también debemos tener en cuenta
que el material que tenemos en el centro, ¿cierto? El que va a separar estas dos plaquitas, pues sea un material que no permita el flujo de carga, pero que sí permita que exista una concentración de las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, miremoslo un minutito aquí sobre nuestro tablero virtual, ¿vale? Vamos a abrir acá, tenemos otra clase diferente ahí y observemos lo siguiente. Si nosotros tenemos las dos famosas plaquitas, vamos a dibujarlas en este caso, busquemos algo, una herramienta aquí un poquito mejor que sería venir acá, vamos a sacar esta, este cuadradito, bueno, debería ser mejor un rectángulo. A colocarlo de esta manera, a ver qué tal nos queda. ¿Vale? Y vamos a poner otro. Vamos a asumir que esa más o menos es el mismo tamaño. Y vamos a separarlas un poco. ¿Ok? Bueno, la idea básica es que esto simula dos placas. ¿Vale? Nosotros vamos a conectar una fuente de energía. De tal manera que nuestra fuente de energía la tendremos en este caso acá. Vamos a hacer esta línea. Vamos a tener aquí nuestra fuente de energía, una simple batería y un interruptor. Vamos a poner por este lado un pequeño interruptor. ¿Vale? Conectamos el interruptor directamente al positivo de nuestra batería y el otro extremo, el negativo, lo vamos a conectar aquí a la placa de abajo. ¿Ok? Aquí vamos a hacer una conexión. Y por último, el interruptor de arriba lo vamos a conectar aquí a la placa. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la idea? La idea básica es que las placas en este momento se encuentran descargadas. ¿Qué significa descargar? No hay una carga, digamos, que se haya aportado desde el exterior y por lo tanto pues la cantidad de electrones y la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tenemos en ambas placas va a ser la misma, ¿vale? No es más sino que nosotros cerremos el interruptor, pues aquí venimos, cerramos el interruptor y con esto obligamos a que aparezca una corriente eléctrica. La idea básica de esto es la siguiente. Las cargas eléctricas negativas van a empezar a desplazarse, vamos a simular las que son aquí, una especie de bolitas, ¿listo? Estas serían nuestras cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas van a empezar a migrar. ¿Qué significa? Se van a empezar a desplazar por el conductor y van a llegar a este punto, ¿vale? Y de esta manera, pues vamos a tener una acumulación de cargas negativas, ¿vale? Tenemos cargas negativas, cargas negativas, cargas negativas acumuladas acá. Igualmente va a pasar con la carga positiva. Entonces la carga positiva que tenemos en esta parte la vamos a completar con estos puntitos rojos. Va a empezar a fluir y ella va a empezar a través del interruptor a llegar a la placa superior. De tal manera que en la placa superior se empiezan a depositar estos elementos que están acá, que serían nuestra carga positiva. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es que teniendo en cuenta que esta placa superior se llenó de cargas positivas, pues su carga neta total va a ser positiva. Igualmente pasa con la placa de abajo. La placa inferior pues va a estar cargada con elementos negativos, por lo tanto vamos a tener un negativo. Observen que el positivo y el negativo de la batería se están replicando en las placas paralelas. De tal manera que lo que nosotros tenemos acá es un voltaje. ¿Listo? Este voltaje que tenemos acá, que lo podemos llamar V sub C, que es el voltaje del capacitor, ¿listo? Lo ponemos en V minúscula porque expresamos que no siempre va a ser el mismo voltaje. Claro. El voltaje que va a aparecer en estas placas depende de qué cantidad de cargas, tanto positivas como negativas, se muevan hacia la placa. Entonces dependemos de la fuerza con la que la inyectemos directamente desde nuestra batería, desde nuestra fuente, ¿cierto? Y lo otro, dependemos también de la cantidad de corriente que pueda llegar acá. Ahora bien, también dependemos obviamente del tamaño de estas placas, porque si estas placas son más grandes, pues entre más grandes sean, nosotros vamos a tener más cantidad de cargas almacenadas y eso permitirá pues tener una fuerza mucho mayor. Bueno, para este caso tenemos estas dos plaquitas que están separadas a una distancia. Entonces, las placas tienen un área que podemos decir el área es A, ¿listo? Y estas placas se encuentran separadas una distancia D, ¿listo? Que la podemos denominar, ¿listo? ¿Cuál es la idea de que estén separadas? La idea de que estén separadas es precisamente que las cargas negativas no busquen a las positivas y obliguen directamente a cerrar el circuito. Cuando nosotros hemos terminado de llenar de cargas positivas la placa superior y de carga negativa la placa inferior, podríamos volver a abrir otra vez el circuito. ¿Qué significaría esto? Pues obviamente desaparecería, ¿cierto? Desaparecería a ver que aquí se abrió algo, desaparecería nuestra corriente eléctrica. Por lo tanto, ya no tendríamos flujo de electrones ni flujo de carga desde
lo que sería la placa positiva o la placa negativa de nuestra fuente. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué ocurre con las cargas que se ubican directamente en las placas? Las cargas que se ubican en las placas se mantienen ahí. ¿Por qué? Porque observen que tenemos, ¿cierto? Y según la ley de Coulomb, al tener dos cargas, una positiva o una región en donde exista una acumulación de carga positiva y otra región en donde exista una acumulación de carga negativa, entre ellas se genera una fuerza de atracción. De tal manera que entre las dos placas, obviamente a una distancia pequeñita, a una D pequeñita, lo que vamos a tener es un campo de atracción entre los diferentes elementos de carga. ¿Listo? Aquí en el medio se va a formar un campo de atracción. ¿Eso qué evita? Las cargas negativas se van a mantener en su placa inferior, específicamente porque las cargas positivas las están atrayendo. Y lo mismo va a pasar con las cargas positivas. Las cargas positivas se van a mantener directamente en su placa superior porque las cargas negativas las atraen, y por esa fuerza de atracción, que es un campo eléctrico, ¿listo? Nosotros vamos a sostener dichas cargas. De tal manera que si, por ejemplo, nosotros quitásemos toda esta parte del circuito y colocásemos, por ejemplo, un multímetro acá, venimos acá, ponemos los dos terminales de nuestro capacitor y venimos y colocamos un multímetro, vamos a suponer que este es nuestro multímetro, ¿listo? Lo ponemos, ¿cierto?, en la escala de voltios. Nosotros veríamos que, ¿listo? Vamos a tener aquí los dos puntos de conexión. Nosotros veríamos acá que conectando este al positivo y conectando este al negativo, ya saben ustedes, ¿no? Aquí tendremos la sonda roja es el positivo del multímetro, la sonda negra pues es el negativo, ¿no? Conectándolo acá nos va a aparecer un voltaje. Voltaje. ¿Qué es un voltaje almacenado? ¿Listo? ¿Cuál será el valor de voltaje? Pues el valor de voltaje que se almacena va a ser igual al valor de voltaje que aplicamos al principio. ¿Eso qué significa? Si este capacitor que tenemos acá, nosotros lo conectamos a una fuente de 12 voltios, téngalo por seguro que lo que tenemos ahí es una diferencia de potencial igual a 12 voltios. Bueno, probablemente un poquitico más pequeña, ¿vale? Porque normalmente nosotros vamos a tener algo que se conoce como fugas. Los capacitores tienen una fuga en donde estamos indicando que parte de las cargas que se acumularon en las placas alcanzan a pasar. Muy pocas, muy poquitas, pero algunas alcanzan a fugar, se alcanzan a colar directamente en el elemento que los está separando. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa acá? Ese voltaje que está almacenado lo podríamos utilizar de nuevo. ¿Y cómo lo podríamos utilizar de nuevo? Fácil. Como ya lo tenemos almacenado ahí, lo medimos con el voltímetro y nos dimos cuenta que ahí está almacenado, pues nosotros podemos volver a entregar toda la carga directamente a otro circuito. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, quitamos ahora nuestro medidor con el cual comprobamos que existía una carga y lo que vamos a hacer es simplemente conectar un resistor. Esto lo vamos a hacer aquí grandecito. Venimos acá, conectamos un resistor. Observen que ahora las cargas ya tienen una posibilidad de desplazarse. No pueden hacerlo en medio del campo eléctrico por la separación de las placas, ¿cierto? Porque hay un elemento aislante en medio de las placas que evita que las cargas se puedan saltar de un punto a otro. Pero sí tenemos ahora que el circuito se puede cerrar a través de la resistencia. Por ende, vamos a tener que la carga eléctrica va a empezar a fluir aquí por el cable, entra directamente por el resistor, pasa por acá, sale y vuelve acá. Y por lo tanto tendríamos una corriente de descarga. ¿Listo? Esa corriente de descarga es importante, ¿por qué? Porque dependemos específicamente de los valores de la resistencia. Eso significa que de acuerdo al valor de esta R que tenemos acá, nosotros podemos definir qué tanta corriente queremos que pase. Como la corriente son cargas por unidad de tiempo, entre más grande sea la resistencia, menos cargas van a pasar por ahí. ¿Y eso qué significaría? Pues que entre menos cargas pasen por la resistencia, tendremos que el sistema se va a descargar más lentamente, ¿vale? Eso es lo que significa. Una resistencia alta hace que el capacitor o el condensador se descarguen más lentamente. Una resistencia de bajo valor garantiza que exista una corriente de alto valor, por lo tanto van a pasar más cargas y eso obligaría a que el condensador o el capacitor se descarguen más rápidamente, ¿ok? Entonces miren que en este circuito nosotros tenemos una dependencia del valor de qué tanta carga almacena el capacitor como de qué tanta corriente o qué tanta carga permita fluir nuestro resistor, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una relación bien interesante entre esta capacitancia C y esta resistencia R. ¿Ven? Pero hay algo importante acá. Miren que tenemos una línea de campo en el centro. ¿Cómo nosotros podríamos mejorar el aspecto de este capacitor? Fácil.
Si ponemos un material en el centro que siga siendo aislante, no necesariamente aire, sino otro material, por ejemplo sólido, que nos permita concentrar las cargas, tendríamos una superventaja en este capacitor, y es que aumentaríamos su capacidad, aumentaremos la capacidad de sostener cargas, ¿cierto? Simplemente aumentando las líneas de campo eléctrico, aumentando la fuerza de atracción. Entonces, normalmente nosotros terminamos introduciendo, bueno, los fabricantes, no nosotros, los fabricantes terminan introduciendo un material en el medio de las placas. Dicho material que se inserta en medio de las placas se conoce como el material dieléctrico. Dieléctrico o simplemente dieléctrico, ¿vale? Este material pues obviamente dependerá, pueden existir muchos tipos, pero de este material depende que nosotros tengamos una mayor o una menor capacidad de almacenamiento. Bueno, esos tres elementos son interesantes. El material dieléctrico normalmente va a tener algo y es un concepto, una propiedad que se conoce como permitividad. ¿Listo? La permitividad, vamos a ponerlo por acá. La permitividad, así se escribe, es la propiedad que nos permite almacenar líneas de campo directamente en un material dieléctrico. ¿Vale? La permitividad normalmente se nombra con la letra griega epsilon. ¿Listo? La pueden encontrar de esta manera o la pueden encontrar de esta manera. Es exactamente lo mismo, la menor o la minúscula o la mayúscula, ¿ok? Entonces, la permitividad es precisamente esa propiedad que permite que se genere mayor concentración de líneas de campo eléctrico sobre un capacitor. ¿Por qué son tan importantes ahora sí estos tres elementos? Y los vamos aquí a subrayar, ¿ok? Entonces, el primero, el área, lo decíamos directamente, el área es importante porque entre mayor superficie tengan las placas, mayor cantidad de cargas cabrán. ¿Listo? El otro elemento que era importante era la distancia. ¿Por qué es tan importante la distancia? No lo hemos dicho, pero aquí es obvio. Entre más cerca estén las placas una de las otras, eso significa entre menor distancia de separación exista, nosotros vamos a tener que las placas, ¿cierto? Las cargas van a estar más unidas. Eso garantiza que tengamos mayor fuerza. Entonces, entre más unidas las plaquitas, mayor fuerza vamos a tener de atracción y por lo tanto, cuando nosotros cargamos el capacitor, que es cuando le ponemos una fuente de energía externa, pues lo que vamos a tener que es mayor fuerza, mayor cantidad de cargas. Vamos a tratar como de condensar más cargas, meter más cargas directamente en la placa para obligar a que nosotros tengamos mayor energía almacenada, ¿ok? Y bajo ese concepto, el épsilon también participa directamente allí. ¿Cómo? Pues, dependiendo del material que nosotros pongamos, nosotros podemos concentrar, es decir, aumentar o disminuir la cantidad de fuerza que nosotros tenemos entre las placas, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a aumentar o disminuir la capacidad. Entonces, aquí aparece una ecuación que es bien importante, ahorita también la complementaremos, la miraremos en las diapositivas, que nos dice lo siguiente. La capacidad de un capacitor C, ¿cierto? Va a ser igual, se va a hallar directamente en función a esa permitividad. Entonces, aquí nos aparece una permitividad, ¿listo? La permitividad del material, multiplicado directamente por lo que sería el área de las placas sobre la distancia de separación de las placas. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos encontrar la capacidad, la permitividad dieléctrica, ¿cierto? El área de las placas y la distancia, ¿cierto? Nos van a entregar directamente esta relación. Bueno, y es que es obvio, ¿no? Ya lo dijimos, entre mayor área, y miremoslo acá, ¿listo? Esto es obvio en el sentido de que si nosotros tenemos el área termina siendo directamente proporcional a la capacidad. Entre mayor área, mayor capacidad de almacenamiento. Entre menor área, menor capacidad de almacenamiento. Con respecto a la distancia, es obvio que la distancia termina siendo inversamente proporcional a la capacitancia. ¿Por qué la distancia es inversamente proporcional? Porque entre menor distancia, más capacidad. Claro, porque hay más fuerza. Entonces, entre menor distancia, mayor capacidad. Entre mayor distancia de separación, menor fuerza y por lo tanto, menor capacidad. ¿Vale? Por eso es que al integrar estos dos elementos, nosotros tendríamos directamente que la capacidad es proporcional al área, pero inversamente proporcional a la distancia. Nos faltaría el elemento que haga o que convierta directamente esa proporcionalidad en una igualdad y ese elemento pues es nuestra permitividad dieléctrica. ¿Ok? Aquí hay algo interesante con respecto a esto y es que normalmente la permitividad eléctrica está en función a dos permitividades. Hay una permitividad que se conoce como permitividad relativa y otra que se llama como la permitividad al vacío.
Voy a explicar eso directamente. Cuando nosotros tenemos la permitividad, nos dice que la permitividad de un capacitor se compone directamente de una permitividad al vacío multiplicada por una permitividad relativa. ¿A qué hace relación la permitividad de un capacitor? La permitividad, vamos a ponerla por aquí, permitividad al vacío o al aire, también a veces conocido como al aire, es simplemente la permitividad que tendría un capacitor con placas paralelas de área A y de distancia de separación D, en donde el elemento que separa las placas es aire. ¿Listo? Es aire o simplemente vacío. Cuando nosotros tenemos directamente aire o vacío, tenemos esa permitividad dieléctrica. ¿Ok? Bueno, y la permitividad que nosotros tenemos acá, que es la relativa, relativa, se conoce así porque es la permitividad que tiene un capacitor, ¿cierto? O más que un capacitor, un material que se va a utilizar como dieléctrico en un capacitor. Entonces la permitividad relativa está como tal definida para ciertos materiales. La permitividad relativa tiene una dependencia, es dependiente, a ver, pongo este colorcito, es dependiente del tipo de material, que se use. Mientras que la permitividad al vacío, pues ya sabemos que es la permitividad con o al aire, cuando utilizamos aire como el elemento que separa las placas. ¿Ok? Bueno, aquí hay algo importante y es lo siguiente, no hemos definido todavía lo que es o qué unidades se utilizan directamente para la capacitancia, ¿vale? Pero entonces pasemos acá porque si no nos perdemos directamente de lo que es nuestra presentación. Bueno, ahí ya tenemos los capacitores, el símbolo, no lo habíamos dicho, bueno, el símbolo como tal es simplemente la representación de las dos placas. Sin embargo, a veces una de las plaquitas se pone como un poco torcida, como ustedes pueden observar en el símbolo en B, en donde la plaquita de inferior se nota un poco más torcida, ¿no? La idea básica es que se pueda discriminar, se pueda diferenciar, por ejemplo, de contactores, porque los contactores son un tipo de dispositivo electrónico que utiliza el principio del magnetismo para cerrar o abrir directamente unos contactos, ¿listo? Y entonces en algunos planos eléctricos se utiliza la doble línea, como las dos plaquitas paralelas, para evitar confusiones. Y también a veces ocurre que los capacitores, al poner dos líneas paralelas, a veces una queda más corta que la otra, ¿sí? Y entonces podría dar la sensación de que es una fuente de energía, como una fuente de voltaje. Entonces, para evitar ese problema dijeron simplemente, oiga, pongamos una de las plaquitas así, medio torcidita, medio como doblada, y la otra si la dejamos recta, de tal manera que este símbolo no pretenda o no defina algún tipo de confusión en las personas. Y obtuvimos este símbolo. Algunos capacitores también pueden tener indicado su parte positiva, pueden tener indicado que tienen o bien sea un terminal positivo o bien sea un terminal negativo. ¿Ok? Eso lo encuentran ahí porque hay algunos capacitores que vienen diseñados para poderse conectar en fuentes DC. Bien, la mayoría de capacitores deberían no tener polaridad porque yo debería tener la disponibilidad de poder almacenar las cargas negativas o positivas, sí, ya sea en la placa de arriba o en la placa de abajo. Tendría que dar exactamente lo mismo, pero resulta que de acuerdo al tipo de material que se utilice para las placas, a veces los capacitores pueden necesitar que una de las placas sea positiva y que por ahí nosotros conectemos ese elemento directamente a la fuente o al terminal positivo de la batería, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de los tipos de capacitor que existen. En la parte derecha ustedes pueden observar una fotografía dándose cuenta que tenemos diferentes formas de los capacitores. El azulito corresponde a un capacitor de alto valor, obvio, su tamaño podría decir que puede almacenar bastantes cargas y es así, ¿vale? El que se encuentra a la mitad, que parece un chicle rojito, bien, ese es un capacitor que está hecho diferente al de arriba, tiene un dieléctrico muy distinto. El de arriba utiliza un tipo de espumita mojada directamente en un dieléctrico, en un tipo de elemento electrolítico, mientras que el que está abajo tiene directamente por separación, por elemento de separación de placa, cerámica normal, arcilla común y corriente, ¿no? Y el de abajo, bueno, el de abajo es un capacitor que se ve más pequeñito, de color negro, y este pues también tiene una característica, y este que está hecho directamente por tantalio, a diferencia del de arriba, en donde nosotros tenemos una cerámica
O podemos tener el de más arriba, que puede ser hecho con, por ejemplo, placas de aluminio. El de abajo está hecho con tantalio, ¿ok? Y por eso se conoce también como capacitor o condensador de tantalio. Bien, esto era lo que les estaba dibujando ahorita en el tablero. Tenemos directamente un capacitor neutro. ¿Qué es un capacitor neutro o descargado? Es aquel en donde la cantidad de cargas, tanto en la placa 1 como en la placa 2, ahí la nombran A y B, ¿cierto? Es exactamente la misma. Entonces, cuando la cantidad de cargas acumuladas, porque recordemos, son placas y esas placas son metálicas y los metales tienen electrones y protones, ¿sí? Tienen átomos. Entonces, cuando la cantidad de cargas en la placa A y en la placa B es la misma, pues no se genera ningún tipo de fuerza de atracción. Por lo tanto, según lo que decíamos en Coulomb, nosotros tendríamos directamente cero fuerza de atracción, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros conectamos? Pasemos al lado B. Cuando nosotros conectamos la batería, como les decía a ustedes, existe una migración de cargas. Aquí lo más interesante es observar cómo nosotros realmente obtenemos, ¿cierto?, las cargas positivas y las cargas negativas en un capacitor. Miren la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos el mismo número de electrones, tanto en la placa A como en la placa B, ¿ok? Eso es lo que va a pasar en la realidad. Vamos a tener el mismo número de electrones, ¿vale? La pregunta del millón ahorita era, bueno, profe, pero ¿cómo hace usted para migrar cargas positivas y negativas en las placas de un capacitor si están separadas por aire, si están separadas por un elemento que es de tipo dieléctrico, que no permite que fluya electrones ni protones ni nada, absolutamente ninguna carga se va a mover ahí? Bueno, los protones no se mueven, pero no hay cargas eléctricas moviéndose. Entonces, ¿cómo carambas usted crea la corriente eléctrica? Porque ahorita en el tablero nos dijo, mire, es que por un lado se cargan los positivos, por el otro los negativos y todos contentos. Sí, ¿y la separación qué? Entonces resulta que aquí, en la parte B, ustedes van a observar realmente lo que ocurre en un mundo real, lo que ocurre con este tipo de elementos. Cuando conectamos una batería, observen que la batería B sub S que ustedes tienen ahí, hemos conectado el positivo a la placa A y el negativo a la placa B, a través de una resistencia. Bueno, ¿cuál es la idea de poner la resistencia? Porque el profe nos la puso ahorita. Bueno, en el mundo ideal, si yo coloco una fuente de energía directamente en un capacitor, las cargas ¡pum!, pasan rapidísimo, llegan a las placas, se almacenan y termina el asunto. Pero en el mundo real, no es bueno permitir que todas las cargas de una batería se vayan inmediatamente a las placas. ¿Por qué? Porque como las placas están descargadas, cuando yo conecto la batería, entonces una gran cantidad de corriente tratará de fluir hacia las placas. De tal manera que esa corriente puede llegar a ser tan grande que podría perforar las placas precisamente por esa cantidad de energía. Por ese movimiento cinético de los electrones podrían llegar y con la fuerza de la batería, ¿cierto?, con la fuerza de impulso que les imprime la batería, podrían pasar de una placa hacia la otra. Tendrían la suficiente energía para pasar. Y en medio de ese paso, lo que vamos a tener es que las placas empiezan a degradarse y se empiezan a dañar. Entonces no es conveniente en el mundo real cargar un capacitor de manera directa a una fuente de energía para evitar, pues obviamente, su deterioro. Normalmente lo que se coloca es un resistor y entonces, en el caso B, observen al lado derecho, aparece un resistor conectado. La idea del resistor es limitar la cantidad de electrones que fluyen de tal manera que no fluyan tan bruscamente y evitar el daño de las placas, ¿vale? Bueno, entonces retomando a esto, nosotros vamos a generar una corriente eléctrica, los electrones se van a mover, pero observen lo siguiente, no es que realmente cargas positivas se muevan hacia la placa positiva, no, porque recordemos que los positivos son los protones, y los protones no se pueden mover. Entonces, ¿cómo logramos esa corriente positiva? Fácil. Los electrones que estaban en la placa A van a empezar a desplazarse hacia el terminal positivo de la batería. Es obvio, porque el positivo atrae el negativo. Entonces, como la placa de la izquierda, la placa A, ¿listo?, tiene una cantidad de electrones definida. Al conectar la batería, el terminal positivo de la batería atrae los electrones. Entonces miren que lo que realmente está haciendo la batería es que arrancándole electrones a la placa A. ¿Sí ven? Al arrancarle electrones a la placa A, entonces la placa A empieza a tener más carga positiva que negativa. Y eso es lo que ustedes observan en la parte B, ¿no? Que la placa empieza a llenarse de cargas positivas, pero realmente es porque está perdiendo electrones. Porque los electrones están siendo atraídos por el terminal positivo de la batería. ¿Listo? Y lo que ocurre es lo siguiente. Electrones que son arrancados de la placa A, de la placa positiva, en este momento la placa A se acaba de convertir en la placa positiva, los electrones arrancados, ¿cierto?, van a empezar a fluir directamente hacia la batería y de la batería van a ir otros electrones directamente hacia la placa B. Uno diría, profe, pero ¿por qué empiezan a moverse la placa B si la placa B ya está llena de electrones? Fácil, como la placa A empezó a cargarse positivamente, la placa A empezó a atraer electrones de la placa B. Como estos electrones no pueden saltar,
Entonces realmente lo que está pasando es que la placa A está obligando, está succionando, podemos decirlo en ese sentido, está succionando electrones de la batería. Por eso empiezan a migrar, a moverse electrones del negativo y tratan de llenar aún más la placa B de electrones. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que los electrones que estoy arrancando de la placa A, entre más electrones haya, más positiva voy a volver la placa A. Y entre más electrones yo trate de atraer de la placa A a la placa B, más electrones voy a cargar en B y por lo tanto más negativa se va a volver la placa B. Por ende, vamos a tener eso de una especie de empuje de electrones desde la placa A hacia la placa B. Y la placa B se va a empezar a llenar de electrones porque la placa A se está volviendo cada vez más positiva y está empezando a atraer más electrones a través del cable. Pero obviamente va a llegar un punto en el que la batería no va a poder arrancar más electrones. Y es el punto en donde la placa A queda totalmente cargada positiva. ¿Listo? Con una carga positiva. ¿Y esto cuándo se logra? Pues cuando la fuerza que tiene nuestra batería ya no es capaz de succionar más electrones. La placa A ya no da más, ya no puede arrancársele más. Bueno, la pregunta de millones es ¿de dónde salen los electrones? Recuerden, son placas metálicas. Y recordemos que las placas metálicas, ¿cierto? Sus uniones atómicas son hechas con uniones que se conocen como unión metálica, ¿no? Entonces las uniones metálicas son lo que serían los enlaces metálicos atómicos, ¿cierto? Pues recuerden ustedes que ¿qué son? Son electrones que están fluyendo, que están ahí creando como una especie de nube electrónica alrededor de los átomos del cobre, del aluminio, de cualquier tipo de metal. Entonces va a llegar un punto donde ustedes ya no pueden arrancar más electrones. En el momento en que ustedes ya no puedan arrancar más electrones de la placa positiva y no puedan a su vez llenar con más electrones la placa negativa, en ese momento se ha logrado la carga del capacitor. ¿Listo? ¿Hasta qué punto va a llegar esa carga? Hasta que el voltaje de la batería B sub S sea igual a la diferencia de potencial que se va a presentar entre las placas A y B. En ese momento parará de fluir corriente eléctrica y se dice que el capacitor ha quedado cargado. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes pueden observar en la figura C. ¿Vale? Y la idea básica es, no es sino que ustedes, como les decía ahorita, ustedes quitan la batería, ¿listo? Y las cargas se sostienen, que es lo que están viendo en D, se sostienen directamente ahí. ¿Por qué? Por la fuerza de atracción entre ellas. Bueno, aquí es un poco exagerado la gráfica, porque pues las placas están como bastante separadas, ¿no? Pero se hace de esa manera es para que sea un poco más pictórica. En el mundo real, la separación de las placas es de algunas décimas o centésimas de milímetro. ¿Listo? O sea, es extremadamente delgado, demasiado pequeño, ¿cierto? La distancia que existe de separación entre las placas. Es más, cuando se utiliza un dieléctrico para separar las placas, normalmente es una película muy fina. Es una película muy fina de un material que cumple las características aislantes requeridas para el capacitor. Y listo. Así tenemos el fundamento de cómo es que se carga un capacitor. Bueno, ya aparece el fenómeno de la capacitancia, como les decía a ustedes. Ahora me permito leer y vamos a interpretar. La cantidad de carga, eso es de carga positiva o negativa en cada placa, de un capacitor, ¿cierto?, por unidad de voltaje se denota con la letra C. ¿Listo? Por eso no utilizamos la C para carga, sino utilizamos la C para capacitancia. ¿Ven? La capacitancia es la medida de la capacidad de un capacitor. Qué interesante. La capacitancia es la medida de la capacidad de un capacitor. Capa. Parece como si fuera redundante. Pero realmente la capacitancia es una propiedad. La propiedad que tiene cualquier condensador para almacenar carga eléctrica. Dependiendo de ciertas características, ¿no? Física, ya lo dijimos ahorita. Mientras más carga por unidad de voltaje se pueda guardar, ¿cierto?, más grande es su capacidad. Y eso es obvio. Entre más carga se almacenen, más diferencia de potencial habrá, más voltaje entre las placas habrá. Por lo tanto, vamos a tener que la carga depende directamente de la cantidad de cargas que se almacenan en las placas y de la cantidad de voltaje que esas cargas puedan generar. Por lo tanto, partiendo de ese hecho, la capacitancia se puede definir desde el punto de vista de la carga por cantidad de voltaje generado por dicha carga. Es decir, capacitancia igual a Q sobre B. C igual a Q sobre B, donde C es la capacitancia, Q es la carga almacenada y B es el voltaje. V es el voltaje. ¿Ok? Miren que hay una diferencia con respecto a la ecuación que vimos ahorita. Esta es una ecuación general en donde se define la capacitancia en función al voltaje creado por las cargas almacenadas. Pero la anterior ecuación que nos decía que era igual a epsilon, ¿sí o no?, a la permitividad dieléctrica, la podemos llamar epsilon, que la capacitancia también es igual a epsilon multiplicado por el área dividido entre la distancia, bien, es otra ecuación que también es válida. Esta solamente tiene en cuenta los fenómenos de carga y voltaje, mientras que la otra tiene en cuenta lo que son los parámetros de diseño estructural. El área y la distancia son parámetros dimensionales. Entonces, ¿cuál ecuación es correcta? Ambas son correctas. Una es en función de su construcción, la que vimos al principio, y esta es en función
a sus características eléctricas. ¿Ok? Bueno, la unidad de capacitancia de la capacidad eléctrica es el faradio o farad. Entonces ahí denle las gracias a Michael Faraday. Bueno, de Michael Faraday obtuvieron directamente la unidad de capacitancia, ¿no? Entonces vamos a tener el faradio. El problema con el faradio es lo que viene definido a continuación. Un faradio es la cantidad de capacitancia cuando se guarda un coulomb de carga con un voltio entre placas. Para almacenar un coulomb, ¿cierto? Que recuerden que un coulomb es 6.25 por 10 a la 18 electrones, ¿cierto? O cargas. Y que esta cantidad de electrones genere un volt, se necesitan unas placas paralelas muy grandes para poder definir un faradio. Entonces uno diría, es que un voltio no es nada. Realmente, para una distancia de separación muy corta entre placas, porque tiene que ser muy corta, dijimos ahorita que era de décimas de milímetro, ¿cierto? De décimas, centésimas de milímetro. Esa distancia de separación es muy corta, ¿listo? La capacidad, o sea, la cantidad de cargas para poderlas almacenar requiere que las placas son extremadamente grandes. Por lo tanto, el faradio es una unidad extremadamente grande. En el caso del uso convencional de esta unidad, ¿cierto? Y del trabajo con la capacitancia, realmente nosotros vamos a trabajar son submúltiplos. ¿Cuáles son múltiplos? El milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio. Normalmente llegamos hasta picofaradio. ¿Listo? Y eso pues lo vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque el tamaño de los capacitores es menor, por lo tanto las unidades obviamente van a ser menores. ¿Cómo se guarda la energía? Bueno, ya lo dijimos ahorita, la energía se guarda directamente por ese concepto de las dos cargas. Miren, aquí ya está un poco más explicado, ¿no? En la dibujo de la izquierda lo que tenemos que es, tenemos una carga, ¿sí? Es puntual, en donde ella genera unas líneas de campo. Esas líneas de campo son debidas a la carga. Cuando yo tengo una carga positiva que está expresada en rojo y la acerco a una carga negativa, pero evito que se unen entre ellas, se va a generar un campo eléctrico. ¿Listo? Y van a aparecer unas líneas de campo que van desde, mírenlo ahí, desde la carga más positiva hacia la carga menos positiva, es decir, hacia la más negativa, ¿ok? Si nosotros almacenamos esas cargas directamente, no una, sino varias, millones de cargas en plaquitas, pues ocurre lo que está a la derecha, que ya lo hemos visto. La aplicación de una batería o una fuente de energía a las placas paralelas de un capacitor va a generar la acumulación de cargas y por ende que se cree un campo magnético entre las placas, debido específicamente a las cargas. ¿Listo? Entonces es bien importante porque estamos diciendo algo bien interesante acá. La fuerza de atracción genera una energía almacenada y la energía pues tiene que expresarse y la veremos ahorita. ¿Vale? ¿Cómo se expresa la energía que se puede almacenar en un capacitor? ¿Bien? Entonces observen que aquí aparece la ley de Coulomb. Esa ley de Coulomb ya la hemos expresado en algún momento. Sin embargo aquí la estamos apuntando hacia el capacitor, ¿no? Nos dice, leo textual porque así dice la ley. Existe una fuerza F entre dos cargas de fuentes puntuales, llamadas Q1 y Q2, que es directamente proporcional al producto de las dos cargas, o sea, Q1 por Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Nos están diciendo, oiga, yo puedo, ¿cierto?, encontrar la fuerza de atracción entre cargas, por lo tanto yo podría encontrar la fuerza de atracción que existe entre placa positiva y placa negativa en un capacitor. Bien, ojo a esto. La fuerza de atracción entre cargas va a ser específicamente la multiplicación de las cargas Q1 por Q2 dividido la distancia de separación de las cargas al cuadrado. Ojo, es proporcional, pero eso no quiere decir que sea directamente proporcional, inversamente proporcional, o sea que no es una igualdad realmente. Entonces para poder definir esto, pues lo que vamos a hacer ¿qué es? Bueno, nos faltaría, ¿cierto?, un elemento que haga o que realice o que nos permita que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, ¿ok? Y eso ya lo veremos más adelante. Vale, pero es una fuerza medible. ¿Ven? Y aquí es donde aparece la famosa ecuación que nos va a permitir, ¿cierto?, el cálculo de la energía almacenada en un capacitor. ¿Cuál es la idea directamente de esta energía? Bueno, que la energía va a ser igual a un medio de la capacidad de nuestro capacitor, bueno, la capacitancia, ¿cierto?, multiplicado por el voltaje que se presenta entre las placas al cuadrado. No sé si a ustedes les parece llamativo o les parece como, no sé, recurrente o en algún punto han visto una ecuación similar. ¿Listo? Permítame un minuto, aquí algo pasó. Bueno, entonces, lo que ustedes pueden observar ahí, bueno, esta ecuación tiene una característica bien interesante. ¿Cuál es la característica?
que si ustedes la relacionan con una ecuación que hayan visto, es muy parecida a la ecuación de energía cinética, ¿no? ¿Qué nos dice directamente? La energía cinética de una masa que se está moviendo directamente sobre una trayectoria, eso es de física mecánica, va a ser igual a ¿qué? A un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Miren que las ecuaciones no son iguales. Entonces, la energía cinética de una masa es proporcional, es parecida directamente a la energía almacenada en un capacitor. ¿Por qué? Porque tenemos energía cinética de cargas. ¿Bien? Entonces, para que nunca se les olvide, la energía que almacena un capacitor va a ser igual a un medio de la capacidad del capacitor, valga la redundancia, multiplicado por el voltaje al cuadrado que se almacena en ese capacitor. ¿Ok? Ahorita haremos un ejercicio bien interesante para que ustedes se den cuenta de qué tanta cantidad de energía es capaz de almacenar un capacitor. Entonces, bien, siendo la capacitancia dada en faradios, ojo, aunque los elementos, los dispositivos reales se tengan que dar en unidades más pequeñas, para la aplicación de las ecuaciones se tienen que utilizar las unidades fundamentales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos directamente que la capacitancia debe darse en faradios, no en mili, ni en micro, ni nada de eso, ¿vale? El voltaje se dará en voltios y la energía se dará en joules. ¿Listo? Ojo a esto, joules. Vale. Y ahí, bueno, ahí aparece directamente lo que sería la condición de la ley de Coulomb. Dos cargas puntuales Q1, Q2, ¿cierto? Separadas a una distancia D, pues van a tener una fuerza de atracción entre ellas que va a ser proporcional a la multiplicación de las cargas dividido la distancia de separación de las cargas al cuadrado. Esa ecuación es muy parecida a ¿cuál? Realmente la ecuación de atracción entre dos masas planetarias, ¿cierto? Utilizando una constante que es la ley de gravitación universal. Realmente es eso. Entonces, bien, digamos, el paralelo con este principio de la ley de Coulomb, pues lo pueden observar en el capacitor de esa manera, solo que tenemos no una carga puntual o un conjunto de cargas puntuales, sino que tenemos millones de cargas puntuales. ¿Ok? Aparece algo bien importante en los capacitores que eso no se puede olvidar, y es lo siguiente. Un capacitor con unas placas paralelas de unas dimensiones A, ¿cierto? De un área A, con una separación de etcétera, etcétera, ¿cierto? Tiene una particularidad, y es la siguiente, que va a tener un máximo nivel o una máxima capacidad de almacenamiento. O sea, un capacitor no tiene la capacidad de almacenar infinitas cargas, no lo puede hacer. Por lo tanto, aquí va a aparecer algo interesante y es, bueno, ¿hasta dónde puede aguantar un capacitor? ¿Hasta qué punto yo puedo cargar un capacitor? Como lo que yo voy a cargar un capacitor es con voltaje, ¿listo? Entonces viene la pregunta. O sea que si yo tengo un par de placas paralelas, ¿es lo mismo poner a ese conjunto de placas paralelas 5 voltios que ponerle 5000 voltios? No, ahí es donde está el problema. ¿Sí? Si nosotros llegamos a tener un conjunto de placas paralelas que conforman un capacitor y le aplicamos un voltaje que esté por encima de lo que es capaz de aguantar, nos tiramos, dañamos completamente el capacitor. Y eso es un lío, eso es un problema grave. Entonces, basados en eso, es donde decimos, bueno, profe, debe existir un voltaje máximo. Y a ese voltaje máximo se le llama el voltaje nominal. Entonces nos dice lo siguiente, todo capacitor tiene un límite de aguante, pues, podemos decirle ese término, de voltaje que se le puede aplicar entre sus placas. Ese voltaje que se llama voltaje nominal es el voltaje máximo en corriente continua que se le puede aplicar antes o evitando como tal que se dañe el dispositivo, que se perforen las placas. ¿Bien? Si nosotros pasamos por encima de ese voltaje máximo, entonces entramos a una zona que se conoce como la zona de voltaje de ruptura o voltaje de trabajo, que es donde el capacitor explota, se perfora, se rompe y físicamente explota y se rompe completamente. ¿Ok? Entonces, el voltaje nominal normalmente tiene que ser escrito de alguna forma, tiene que ser identificado de alguna forma en el capacitor. ¿Y cómo se hace? Pues escribiéndolo directamente en el cuerpo del capacitor. Y eso es lo que ustedes pueden observar acá en el capacitor. Este es un condensador, ¿cierto? Electrolítico en la parte inferior. Pues podemos observar que en la parte superior aparece la capacidad, nos dice que es de 220 microfaradios, y en la parte inferior nos aparece un voltaje. Ese voltaje es importante porque nos va a decir el voltaje máximo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Ustedes no van a poder trabajar ese capacitor que tiene ahí, ese 25 voltios, ¿listo? No lo van a poder trabajar a más de ese valor. Es más, de por sí se considera que uno nunca debería llegar a ese valor de 25 voltios, ¿vale? Uno debería trabajar este capacitor en sistemas en donde el voltaje sea inferior a esos 25. O sea, como máximo por ahí 23, póngale. 2, 3 voltios por debajo. Sería un rango seguro. Es más, hasta 5 voltios por debajo. ¿Qué pasa si yo tengo 25 voltios? ¿Utilizo este capacitor, este condensador? No,
pues tendría que ir a comprar un capacitor del mismo valor de capacitancia, 220 microfaradios, pero ya no sería 25 voltios, sino un valor superior. Por ejemplo, 35 voltios, que es el siguiente nivel de voltaje aceptado a nivel comercial. ¿Ok? Bueno, en los que ustedes ven a la derecha, ¿cierto? Los que están en la parte inferior derecha, que están al lado del capacitor azul, aparecen unos de color azul más clarito. Esos de color azul más clarito corresponden directamente a capacitores de alto voltaje. Observen el voltaje, está en la parte inferior, dice 10 kV. ¿Qué significa? Estos dos, aunque no lo crean, son chiquitos, ¿cierto? Son capaces de aguantar 10.000 voltios, 10 kilovoltios entre sus extremos. Bien, esto se debe específicamente al tipo de dieléctrico, ¿listo? Y al tipo, obviamente, de materiales que se utilizan como placas paralelas. Son placas que no son realmente delgaditas, no son tan placas, sino son más bien como dos bloquecitos bastante gruesos, en donde también la característica del dieléctrico de este sistema, de este capacitor, permite que nosotros podamos tener diferencias de potencial de semejante valor. 10 kilovoltios, 10.000 voltios pueden aguantar. Bueno, ¿y su capacidad dónde está reflejada? En la parte superior. El 103 que aparece ahí corresponde a la lectura de capacitancia. Perdón. Bueno, es que he estado hablando toda la mañana. Entonces, ¿qué tenemos acá? 103. ¿Qué indicaría esto? Al igual que el código de colores de las resistencias, ¿listo? De los resistores, recordemos que había unos resistores en donde podíamos utilizar los números, valores numéricos, porque no aguantaban o no se podían colocar pues nuestros colores. Y entonces, ¿qué teníamos? Tenemos directamente que si hacemos la representación con 3 números del resistor, para el capacitor vamos a utilizar la misma nomenclatura. El 1 que ustedes observan ahí corresponde pues a un 1 normal. El 0 corresponde a un 0 normal, eso significa que las dos primeras cifras son cifras comunes y corrientes, entonces tendríamos un 1 y un 0, correspondería a un 10, y el 3 corresponde al número de ceros, al multiplicador que le debería poner a este capacitor. Todos estos capacitores normalmente se leen en picofaradios, ojo a esto es un dato importante. Los capacitores que están relacionados, están referenciados, utilizando el mismo sistema de nomenclatura de los resistores, en donde el primer dígito es un dígito, el segundo es un dígito y el tercer número es un multiplicador, se deben dar en picofaradios, que es la menor unidad de capacitancia que se puede tener. Entonces, para leer estos capacitores que están en azulito, que aparecen ahí como una especie de pastillitas, ¿listo? 103 indicaría 1, 0 y 3 ceros, es decir, 10.000 picofaradios, que obviamente utilizando lo que serían los términos de conversión entre unidades submúltiplos, 10.000 picofaradios correspondería a 10 nanofaradios, quitando esos 3 ceros. ¿Listo? La unidad submúltipla superior al pico es el nano, ¿vale? Y entonces tendríamos la lectura hecha de nuestros capacitores. Este capacitor aguanta 10 kilovoltios y tiene una capacitancia de 10.000, o sea, de 10.000 picofaradios o 10 nanofaradios, ¿ok? Miren lo que aparece arriba de resistencia dieléctrica. La resistencia dieléctrica es como el máximo valor que puede aguantar, ¿cierto? Un dieléctrico, un material dieléctrico, un material que separa las placas paralelas, ¿cierto? Es el máximo valor de resistencia que puede generar antes de que se genere un arco voltaico. ¿Qué es un arco voltaico? Un arco voltaico es una gran descarga de energía que se genera entre dos regiones, entre dos terminales. Entonces, para nuestro caso, nosotros tenemos un capacitor. Un capacitor tiene en el medio un elemento dieléctrico y ese dieléctrico aguantará hasta cierto valor de voltaje. Después de ese valor de voltaje, el dieléctrico se parte y permite que fluya una gran cantidad de energía eléctrica de una placa a la otra. Por lo tanto, es muy importante definir esa resistencia dieléctrica. ¿Qué tanto aguanta el material antes de que se genere una chispa entre ellos? Y pues en el caso de los capacitores se daña. Bueno, leemos textual. La resistencia dieléctrica del material dieléctrico utilizado determina ese voltaje de ruptura de un capacitor. Lo que les dije. ¿Cuál es la diferencia entre el condensador que aguanta 25 voltios al condensador que aguanta 10 kilovoltios? Que el material dieléctrico puede servir como un aislante que permite, ¿cierto?, que el voltaje sea aún mayor para poder hacer la carga del capacitor, ¿ok? Y evita como tal que se rompa el capacitor, evita como tal que una gran cantidad de voltaje, ¿cierto?, genere un arco voltaico interno que obligue a la destrucción de nuestro capacitor, ¿ok? Entonces miremos que lo que permite que el de 10 kilovoltios funcione es que realmente debe tener un material cuya resistencia eléctrica es grandísima. Miren que la resistencia eléctrica se expresa en unidades de voltio sobre una unidad conocida como 1000. Ese 1000 no es el 1000 normal que nosotros conocemos, no es el número 1000, ¿listo? El 1000, como lo dice ahí, ¿cierto?, es una representación de una unidad inglesa.
un MIL, un MIL, corresponde directamente a 0.001 pulgadas. Eso significa, en el sistema métrico decimal, 2,54 por 10 a la menos 5 metros de separación. ¿Listo? Y ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a tener diferentes materiales de tipo dieléctrico. Entonces, aparece una tablita, no es la única, hay una tabla más extensa que nos muestra que existen materiales dieléctricos como el aire, cuya resistencia dieléctrica es de 80 voltios por mil, ¿cierto? Voltios sobre mile. Podemos decirle mile para evitar el problema de que se nos confunda con mil, del término mil del número en español. Entonces, el aire tiene 80 de voltios mile. El material, por ejemplo, aceite, el aceite, sobre todo el aceite dieléctrico, porque hay aceite que conduce. El aceite dieléctrico 375 tiene resistencia, voltios por mile, o sea, voltios por cada 0.01 pulgadas de grosor. La cerámica 1000, el papel parafinado 1200, el teflón 1500, la mica, que es un tipo de cerámico, 1500 también, y el vidrio 2000, ¿ok? Entonces es para tener en cuenta del tipo de material que se tiene que utilizar para la construcción del capacitor. Bueno, la foto de la derecha es muy diciente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros superamos los valores de ruptura? ¿Ven? En el caso de superar el voltaje nominal, que es irnos hacia el voltaje de ruptura y superarlo, nosotros vamos a tener algo bien interesante. En este tipo de capacitores o condensadores que ustedes observan, son unos capacitores bien especiales. Se conocen como capacitores electrolíticos. Su nombre deriva del hecho de que se tienen dos placas, solo que en lugar de tener placas paralelas, lo que se hace es tomar las placas paralelas bien largas y enrollarlas en forma de un cilindro. El elemento que separa directamente a las plaquitas, que son unas películas muy delgadas, las placas son unas películas muy delgadas de material de tantalio, de material de aluminio, ¿listo? El material que lo separa es una especie de espuma, y esa espuma está untada, está sumergida, o tiene como tal impregnado, ¿cierto?, un material dieléctrico, un elemento, un líquido dieléctrico, ¿ok? Entonces la espumita está untada, está impregnada de ese material dieléctrico y por lo tanto está líquida. Cuando nosotros tenemos este capacitor, ese dieléctrico separador entre las placas, con esa espumita separadora y ese dieléctrico impregnado, ¿listo?, está en estado líquido. Nosotros conectamos el capacitor y pues obviamente el capacitor empieza a trabajar, empieza a almacenar cargas, esa carga se entrega después al circuito cuando se necesite, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es, cuando nosotros elevamos el valor del voltaje de estos capacitores, entonces vamos a empezar a calentar el capacitor. Es decir, cuando un capacitor, un condensador electrolítico, supera el valor del voltaje nominal, entonces ese exceso de voltaje obliga a que se caliente el capacitor. Al calentarse el capacitor, vamos a tener que el calor puede llegar a ser lo suficientemente alto como para hacer que el líquido del electrolito, el líquido que está impregnado esta espuma, empiece a volverse gaseoso. Es decir, lo que estamos haciendo es que evaporando el líquido con ese exceso de calor. La evaporación del líquido obliga a que se empiece a llenar de gas internamente en nuestro capacitor. Y como el gas empieza a expandirse, entonces lo que vamos a tener es que este elemento, ¿cierto?, que tiene una cubierta de tipo metálica, empiece a inflarse. Llega al punto tal que la presión interna es tan alta que o bien sea el capacitor se rompe, se abre en un punto. No sé si ustedes observan aquí, voy a pasar mi cursor. Observen acá que en este capacitor que parece aparentemente que quedó bueno después de la explosión, observen que aparece una especie como de X, ¿no? ¿Esto qué significa? Lo que tenemos aquí es un contenedor cilíndrico, los terminales vienen aquí por debajo y viene pues un taponcito de caucho, y aquí en la parte superior lo que hacen es simplemente desbastar un poquito esta parte de nuestro capacitor. ¿Desbastarla para qué? Para que quede más delgado, de tal manera que en el momento en que se realiza una concentración alta de presión de gas, de nuestro dieléctrico líquido, ¿cierto?, se convierta en gas, entonces se rompa fácilmente esta parte superior, llevando a que el exceso de gas acumulado adentro pues salga y se libere por la parte superior sin que explote este elemento. ¿Qué es lo que le ocurrió a este que vemos acá? Miren que aquí alcanzamos a notar cuál es su característica, ¿no? Es un capacitor, un condensador que aguanta 10 voltios y cuya capacidad es de 3300 microfaradios. Es un capacitor grande para su uso, ¿no? Entonces, observen bien que este que está acá, mire, se rompió precisamente, se abrió precisamente en el punto donde hicieron ese pequeño desbaste. ¿Para qué? Para evitar que explotara completamente, lo cual no ocurrió con el del centro. Miren que el del centro ni siquiera sabemos dónde está la cubierta metálica, dónde está el cilindro metálico que servía como cubierta, no aparece, porque lo más seguro es que no se alcanzó a romper por arriba como pasó con este,
Y entonces lo que tuvimos fue un proyectil. Seguramente la presión salió por debajo, salió disparado este elemento metálico y todo lo que era directamente el dieléctrico, más obviamente las capas que formaban las placas paralelas, ¿cierto? Seguramente salieron volando. Y parte de lo que es el material que ustedes observan aquí, la espumita, quedó pues pegada completamente contra los transistores y sus disipadores de calor. ¿Listo? Capacitor totalmente reventado. Ustedes alcanzan a notar hasta que por este lado, miren cómo llenó completamente de esa espuma dieléctrica, ¿no? Ahí es donde llega el caso de superar como tal los voltajes máximos permitidos. Seguramente algo ocurrió, un cortocircuito interno, se dañó algún tipo de dispositivo semiconductor, eso obligó a que fluyera más corriente, que se aumentara el voltaje, y el voltaje pues obviamente dio con el capacitor, con el condensador más débil, y en este caso este era el más débil de todos los tres. Pero lo más seguro, este toca cambiarlo, este que está aquí abierto, obvio que toca cambiarlo, y estos por si las dudas, lo más seguro es que estén un poquito inflados. Entonces toca separarlos de la placa y medirlos en otro tipo de dispositivo que puede llegar a tener un multímetro, que se conoce como el capacímetro. Capacímetro es una función de los voltímetros que me permite la medición de capacidad. Entonces yo puedo retirar un capacitor y medirlo en un capacímetro. ¿Listo? Pongo simplemente mi multímetro en la escala de capacidad y ahí puedo medir la capacidad en micro o mili o nanofaradios o picofaradios. Bueno, una de las características importantes de esto es lo siguiente. Ojo, recuerden que esto almacena energía, ¿no? Entonces ustedes deben tener en cuenta que antes de utilizar un capacímetro para medir un condensador, un capacitor, ustedes tienen que asegurarse que esté descargado. Porque si el capacitor está cargado y ustedes toman un capacitor cargado y se lo ponen en un capacímetro, pues toda la cantidad de carga almacenada se va a ir hacia el capacímetro y vamos a dañar el capacímetro. Nos vamos a tirar completamente nuestro multímetro. Y es posible que lo hagamos hasta explotar. Entonces normalmente uno debería descargar este capacitor. ¿Cómo descarga un capacitor para estar seguro de que no tiene energía? Colocándole entre los terminales una resistencia. Entonces seleccionamos una resistencia de un valor que puede ser superior a 1 kilo ohmio, ¿cierto? Entonces lo ponemos de más de 1 kilo ohmio. Normalmente yo utilizo resistores de 6.8 kilo ohmios y tomamos el capacitor, lo extraemos, ¿sí?, con mucho cuidado y ponemos nuestro resistor entre los terminales del capacitor. Lo que va a ocurrir es que si hay carga almacenada, la carga se va a ir hacia el capacitor, hacia el resistor, y el resistor lo que va a hacer es convertir esa corriente eléctrica en energía calórica. Va a calentarse, va a disipar la energía, pero va a evitar que aparezca algo muy llamativo. ¿Listo? Y es lo siguiente. Si ustedes cogen un capacitor y lo que hacen es descargarlo uniendo, por ejemplo, con un destornillador o con un alambre, uniendo sus terminales, como la cantidad de energía que puede llegar a estar almacenada en un capacitor puede llegar a ser alto, entonces lo que ustedes van a observar es una chispa eléctrica. Una chispa eléctrica que dice uno, bueno, listo, cuando yo vea la chispa entre el capacitor, entre los terminales del capacitor, el capacitor está descargado. Pero parte de esa energía se devuelve al capacitor y perfora las placas y por lo tanto el capacitor se daña. Conclusión. No se debe utilizar un capacitor si no se sabe si está descargado sobre un capacímetro. Segunda conclusión. Para garantizar la descarga de un capacitor se debe utilizar un resistor en paralelo. Se debe conectar un resistor en los terminales, entre los terminales del capacitor. ¿Listo? No se puede poner en cortocircuito directamente los dos terminales porque daño el capacitor. Bueno, y una tercera conclusión. Siempre estar seguros de que el voltaje que puede soportar un capacitor esté por encima del valor máximo que yo puedo tener en un circuito. Si un circuito da como resultado 12 voltios y tengo que poner un capacitor en ese punto, téngalo por seguro que no van a poner un capacitor de 12 voltios, sino yo pondría uno de 25, hasta del doble. ¿Listo? Y esto garantiza tener pues un poquito más de capacidad, un poquito más de aguante, evitando por ejemplo los sobrevoltajes. ¿Ok? Y aquí es donde aparecen las tres características fundamentales de un capacitor, ¿no? Primero, lo más importante, el área de las placas, porque, como les decíamos ahorita, la capacitancia es directamente proporcional al tamaño, al área de las placas. Entre más grandes las placas, más cargas caben. Lo otro importante, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la construcción del capacitor, es la separación entre las placas. Y decíamos que es inversamente proporcional, porque entre más separadas estén, menos capacitancia existe. Entre menos separadas estén, más capacidad existe, porque aumenta la fuerza de atracción entre las cargas. Y la constante dieléctrica lo dijimos ahorita, ¿cierto? El dieléctrico es el elemento que separa las placas, es un elemento aislante, ¿listo? Y la idea básica, ¿qué es? Lo que hace directamente es incrementar la capacitancia, la cantidad de líneas de campo que se pueden generar, ¿vale? Y a la constante dieléctrica, como les decía ahorita, pues se le conoce como la permitividad.
Existe una permitividad que es la permitividad al vacío o al aire, epsilon sub 0, y existe una permitividad, miren que también la llaman constante dieléctrica, es exactamente lo mismo. Existe una constante dieléctrica o permitividad que se conoce como relativa, y se llama relativa porque es relativa al material que se utilice como dieléctrico. Bien, y a ese se le denomina epsilon sub r. Entonces observen aquí diferentes tipos de materiales y cuáles son sus valores de constante dieléctrica relativa o permitividad relativa. Cuando se utiliza aire, que es idéntico al vacío, ¿cierto? El valor de epsilon sub r es 1. Cuando tenemos teflón, el valor de epsilon sub r del teflón es 2. El del papel parafinado es 2.5. El epsilon sub r del aceite es 4. El de la mica 5. El del vidrio 7.5. Y el de la cerámica 1200. 1200 de epsilon. Ahora bien, ahorita ustedes no, en este momento, pero sí, de pronto tratarían de adivinar cuáles serían las constantes o cuál sería la unidad del epsilon. ¿Bien? Se los voy a solucionar. ¿Ok? Para que no digan, es que el profesor es mala gente, ese man no sabe, ese siempre nos mete en líos y nos pone con unas vainas todas locas. Esto es para que lo lleven importante. Cuando ustedes no sepan cuáles son las unidades, por ejemplo, de una constante proporcional, de una constante de proporcionalidad, pues jueguen con la ecuación de dónde viene. Entonces, miremos acá esto. Si yo tomo mi ecuación fundamental desde el punto de vista físico del capacitor, yo me acuerdo que la capacitancia es igual al epsilon multiplicado, el epsilon general, multiplicado por el área dividido entre la distancia. ¿Listo? Entonces lo que debo hacer simplemente es despejar epsilon y de esa manera sé las unidades de epsilon. Entonces vengo acá, tomo epsilon y lo despejo. Epsilon terminaría siendo igual. D que está dividiendo a epsilon pasa a multiplicar a C. Entonces quedaríamos C por D y A que está multiplicando al epsilon pasaría al otro lado de la ecuación dividiendo sobre A. Y aquí lo único que tenemos que hacer es que poner las unidades fundamentales de cada uno. Entonces, la capacitancia se da en faradios. La distancia, la fundamental, se da en metros. Y el área se da en metro cuadrado, que es la unidad fundamental del metro. Entonces, nos damos cuenta que aquí cancelamos este metro con uno de los metros aquí abajo y nos quedaría faradios sobre metro. ¡Tarán! Solución salomónica para encontrar cuál es la unidad de epsilon. Epsilon se da en faradio sobre metro. ¿Listo? Trucazo para encontrar directamente cuáles son las unidades de una constante de proporcionalidad. Epsilon es una constante de proporcionalidad. Y ahí lo tenemos. Epsilon es o está dado en faradio metro. Listo. Bien. Y aquí aparece directamente lo que les comentaba a ustedes. Les había dicho, epsilon es igual a epsilon sub 0 por epsilon sub r. Es decir, la constante dieléctrica general, la constante dieléctrica de un material, depende directamente del material que se vaya a utilizar. Por lo tanto, la permitividad absoluta, la constante dieléctrica absoluta epsilon, va a ser igual a epsilon sub 0, que es la constante de permitividad o la permitividad del aire, ¿cierto? Que es epsilon sub 0, y epsilon sub r tiene que ver con la permitividad del material, ¿no? Entonces, hay un valor que nos hacía falta, y es definir cuál es epsilon sub 0. El epsilon sub 0 es igual para cualquier tipo de capacitor de aire o al vacío. Y es la siguiente. Epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Listo? Y ahí están las unidades. Miren, epsilon sub 0 está dada en faradios sobre metro. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí ustedes deben tener cuidado muchísimo. Cuando ustedes multiplican epsilon sub r por epsilon sub 0, seguramente el epsilon sub r debe ir en unidades adimensionales, ¿no? Miren, despejen esa ecuación. Si epsilon sub r es igual a epsilon sobre epsilon sub 0, para que epsilon contenga o mantenga las unidades f sobre m, radio sobre metro, epsilon sub r tiene que ser en unidades adimensionales. ¿Ok? Bueno, y teniendo en cuenta eso, pues si nosotros ya sabemos el valor de epsilon sub 0, pues ya sabemos directamente que la capacitancia se puede calcular como sigue. El área multiplicado por el epsilon sub r por el epsilon del material, que ese se halla directamente en tablas, por 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, que es el epsilon al vacío, sobre la distancia de separación, nos dice cuál es la capacidad de un, valga la redundancia, capacitor. Y lo que les decía ahorita, el área se da en metros cuadrados, la distancia se da en metros y la capacitancia se da en faradios. Bueno, y aquí aparecen, perdón,
algunos tipos de capacitor, ¿no? Entonces tenemos los capacitores que en función al tipo de dieléctrico que se utilicen, ¿bien? Los podemos catalogar en los siguientes. Existen los capacitores con dieléctrico de papel, es papel normal. Bueno, es un papel especial, realmente no es tan normalito, ¿ok? Están aquellos que tienen poliestireno. El poliestireno es un tipo de, de plástico, ¿listo? De plástico, es orgánico. Tenemos el capacitor o el condensador bipolar, como su nombre lo indica, pues ahí no interesa cuál es el polo positivo o el negativo, no tiene polaridad. Tenemos el electrolítico, el azulito, que ese sí tiene polaridad. Ese precisamente por el tipo de placas que se utilizan, ¿listo? ¿Ven? Y por el hecho de que utilizan este material que es líquido, él normalmente tiene una polaridad. Si ustedes observan, hay un terminal más largo que el otro. El terminal más largo, cuando uno compra el condensador nuevo, el electrolítico, el terminal más largo corresponde al terminal negativo. Por lo tanto, el más corto es el terminal positivo. ¿Ok? Pero si ustedes se detallan bien, se dan cuenta también que el terminal negativo también está marcado en unos extremos. En uno de esos bordes del cilindro del capacitor o condensador electrolítico aparece una especie como de línea de color plateado, y dentro de esa línea de color plateado aparecen unas lineecitas punteadas ahí, también de color plateado, que tienen el signo menos. Por lo tanto, nos están indicando también en el cuerpo del capacitor dónde está el terminal negativo y el positivo. Y el electrolítico es muy importante que respeten la polaridad, porque si en un electrolítico polarizado ustedes lo conectan al revés, es decir, al terminal negativo le conectan el positivo de la batería y viceversa, van a tener casi la misma explosión que ustedes vieron ahorita por exceso de voltaje. ¿Listo? Entonces la polaridad de los electrolíticos hace que también ellos exploten. Mejor dicho, los que vimos ahorita en la fotografía que explotaron eran electrolíticos, se reventaron por voltaje, pero esa misma explosión la van a tener ustedes si lo polarizan al revés, ¿vale? En este caso sí hay que tener muchísimo cuidado con esa polaridad. Bueno, y ahí en adelante aparecen aquellos donde el material dieléctrico es policarbonato, pueden tener poliéster, pueden tener fibras de Mylar, pueden tener silver mica, bueno, silver es plata, plata mica, ¿listo? O mica, pues, forrada o estañada. Mica, o sea, una laminita de mica en donde vamos a tener como una especie de barnizado con plata, ¿listo? La superficie de la mica se barniza con plata, de tipo cerámico, que son los que aguantan un montón de voltaje, de tipo tantalio, electrolíticos de tantalio, que son costosos y son muy especiales, ¿vale? Porque ellos aguantan una frecuencia altísima y por lo tanto son utilizados muchísimo en telecomunicaciones y son muy utilizados, por ejemplo, en sistemas como pueden ser los teléfonos celulares. Entonces, por eso es que son tan caros, ¿ok? Y por eso es que técnicamente el coltán, de donde deriva también la extracción del tantalio para estos capacitores para la electrónica, pues llega a ser tan demandado y por eso está la famosa guerra del coltán en Sudáfrica y en otros lugares del mundo. Bien, aparecen unos capacitores que se conocen de retroalimentación de paso, que son capacitores de filtro, son muy especiales. Uno los puede encontrar cuando tiene sus servicios de internet, de internet y televisión en la casa, el famoso plan dúo o plan trío, ¿cierto? Plan triple play que llaman en Claro. Nosotros podemos encontrar estos tipos de cilindros metálicos en ciertas partes de nuestra conexión y eso hace relación a unos filtros. ¿Listo? Tenemos uno que es un capacitor que se conoce como capacitor variable tipo trimmer, que es un capacitor de ajuste muy fino, muy chiquitico. ¿Listo? Y otro que se conoce como capacitor variable. Normal, que en donde lo que se busca es que una de las placas se pueda desplazar mientras otra placa se mantiene fija. O un conjunto de placas se mantiene fija y el otro conjunto de placas se mueve. De esa manera lo que hacemos es cambiar la capacitancia por área de enfrentamiento de las placas. Aquí tenemos un detalle de un tipo de capacitor tubular, ¿listo? Donde vemos el dieléctrico que es de óxido y vemos que separa dos placas de aluminio, ¿ven? Y tenemos un capacitor en el caso B que es un capacitor electrolítico de alta potencia. Aquí tenemos otros, por ejemplo este que es de mica, este es un capacitor de tipo cerámico. Ahora miramos por qué es que aguanta tanto voltaje, porque realmente no tenemos una sola placa, sino tenemos es un sándwich aquí de placas. Lámina metálica, o sea, placa metálica, mica, dieléctrica, placa metálica, mica dieléctrica, placa metálica. Entonces lo que tenemos es una especie de sándwich en donde se comprimen y se meten directamente dentro de una pastilla. Entonces lo que tenemos realmente son varias placas, no una sola, ¿ok? Tenemos el que está en esta parte, acá, que está marcado, que es el famosísimo electrolítico, electrolítico no, este que está de este lado es el que nosotros conocemos como cerámico, ¿listo? Tiene un dieléctrico de cerámica, es un disco de cerámica.
Tenemos el de papel enrollado, entonces podemos tener una película de plástico o papel, ¿cierto? O papel parafinado, y las dos placas y se enrollan formando una especie aquí de, bueno, valga la redundancia, rollito. Y tenemos estos que son de tantalio, donde tenemos directamente es una especie de punto central, ¿sí? Tenemos como una especie de depósito de tantalio, perdón, de tantalia no, un depósito como tal de gránulo, de tantalio granulado, ¿sí? Y al exterior directamente tenemos esta capita negra que corresponde directamente a un tipo de dióxido, ¿listo? Que es un dióxido, aquí está, dióxido de manganeso, que es el electrolito, ¿listo? Tenemos grafito y tenemos pentóxido de tantalio. Entonces todo el capacitor es tantalio, solo que uno es granulado y el otro es en forma de un pentóxido, ¿listo? Bueno, y hasta ahí llegaría en la clase del día de hoy. Espero que la disfruten, la podrán observar directamente en su plataforma. Y bueno, ya simplemente sería empezar a leer un poco más, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que nos podamos ver por fin el próximo miércoles. Y nada, que pasen un feliz fin de semana.